y vamos a hablar un poco del Espíritu Santo y el evangelista. ¿Cuántos son evangelistas aquí? Bueno, y si usted no es evangelista y por eso no levantó la mano, la Biblia dice, haz obra de evangelista. No sé, bueno, entonces yo le voy a decir aquí unas cositas para que usted sea evangelista, por lo menos en la práctica. Porque ¿a quiénes les mandó el Señor a que evangelizaran? A todos. Obra social la hacemos todos, dice un lema. Bueno, evangelizamos todos también. Porque la primera acción de obra social que uno hace es evangelizar. El evangelio es el único que puede transformar la sociedad. Entonces, por eso nosotros hacemos obra social, pero obra social cristiana, que no es lo mismo que cualquier obra social. Hay diferentes formas de hacer obra social y hay una en que Dios es el que dice cómo. Amén. Entonces vamos a orar, que el Señor sea hablándonos al corazón, a mí inspirándome y a ustedes y a mí dándonos un corazón dócil para que la palabra de Dios caiga en buena tierra. ¿Verdad? El que cae en buena tierra es el que oye la palabra y da fruto. Da fruto. En Mateo dice a 100, a 60 y a 30 por uno, porque está hablando con los judíos. Y ellos iban de más a menos para que nosotros tomáramos el cargo. Ya en Marcos dice a 60, a 30, a 60 y a 100 por uno. Y en Lucas dice, da fruto con perseverancia. La misma porción bíblica. Entonces, oremos que Dios nos guíe, nos ilumine, nos inspire y que podamos recibir la palabra. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu buena voluntad, por tu grande amor, Señor. Inspira a este ministro tuyo para que pueda hablar la palabra conforme debe hablarla. Tú eres bueno y queremos que tu misericordia sea manifiesta siempre para cada uno de los que estamos aquí. Bendícenos ahora con tu palabra, ilumínanos, inspíranos, edifícanos y transfórmanos. Conviértenos a ti por tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos todo. Amén. Bueno, hay un versículo que está allá en Hechos, capítulo 1. Muy conocido versículo. Versículo 8. Pero recibiréis poder. Lean conmigo, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pueden sentarse, tengan la amabilidad. Entonces note usted una cosa interesante. Aquí les está recordando que hay una promesa. Hemos cantado sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos alabado y hemos confesado en nuestras alabanzas lo hermoso y lo bueno que es sentir al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es solamente para sentirlo y para gozarse. Esa es una de las cosas, pues diríamos, menos importantes. Aunque lo que hace el Espíritu Santo todo es importante, sin embargo, en la parte de la alabanza, lo menos importante para uno es emocionarse. Pues esa es la parte que uno pone, la emoción, porque somos humanos, tenemos emociones. Pero el bautismo del Espíritu Santo es más que emoción. Aquí dice, es un arma poderosa. Entonces, a veces uno quiere ser bautizado por el Espíritu Santo, pero no por las causas adecuadas ni fundamentales.
Es solamente porque yo quiero hablar en lenguas. Bueno, eso sí es delicioso hablar en lenguas. Y como Pablo decía, yo hablo más que ustedes en lenguas. Pero en el culto público prefiero hablar 5 palabras en lengua y 5,000 con mi entendimiento. Entonces, a veces uno invierte el culto. Y en lo que debiera usar o aprovechar el Espíritu Santo en el bautismo, no lo usa. Y por eso no ve los resultados, no solo para la iglesia, sino para la vida particular de uno. ¿Verdad? Fíjense que a los efesios, pues se lo dice a los judíos y a los efesios. Pero en todo caso, él les dice algo importante que todavía a nosotros nos interesa. Efesios 1 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, entonces fíjense, ese nosotros está hablando de los judíos, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, y eso sí ya somos nosotros, los que estamos aquí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que todo el que cree en el evangelio necesariamente es bautizado por el Espíritu Santo, que es parte de la obra del Espíritu Santo. Porque hay una doctrina que nosotros llamamos la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es toda la salvación. Él es el que la comienza y Él es el que la perfecciona. Pero ese es un trabajo que el Espíritu Santo, hay una parte que la hace desde afuera y la otra la hace desde adentro. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes qué parte Él hace desde afuera y qué parte Él hace desde adentro. Por eso algunos teólogos parten la obra del Espíritu Santo en 3. Antes del bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y después del bautismo del Espíritu Santo. Son 3 etapas para la obra del Espíritu Santo, para poder estudiarla más que todo. Entonces, antes del bautismo del Espíritu Santo, el Evangelio usado por el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Guía al hombre al arrepentimiento, porque es el Espíritu Santo el que hace eso. ¿Desde dónde lo hace? Desde adentro del predicador. Porque la Biblia dice, es como si Dios rogase por medio nuestro, ¿verdad? Reconciliados con Dios. O sea que un predicador tiene la responsabilidad de estar lleno del Espíritu Santo. Porque esa es la unción. A veces uno ora y dice, oremos para que el Señor unja con aceite fresco al predicador. No, el predicador ya está ungido. Porque para poder predicar hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque si no es solo un discurso. ¿Verdad? Por eso es que todo el mundo no predica desde aquí. Porque aunque son muchos los llamados y podríamos decir que todos podemos, sin embargo son pocos los escogidos. ¿En qué sentido? En el sentido de que para la salvación no hay escogencia, no hay acepción de personas. Todos podemos ser salvos, pero para el servicio sí hay escogencia y hay elección. Porque ya no se trata de salvación, se trata de servicio. Y para el servicio hay que estar lleno del Espíritu Santo. Algunos dicen que la primera junta local o el primer comité de obra social es el que está en Hechos 6. ¿Y para qué los escogieron? Para repartir las compras, digámoslo así.
Bueno, es que estos son los hermanos que van a repartir las compras, porque eso surgió por una discusión que hubo, porque estaban culpando a los apóstoles de que hacían diferencias de personas. Es que primero atienden a las viudas de los judíos, porque claro, como los apóstoles son judíos, entonces prefieren a las viudas judías. ¿Y qué se deja para las gentiles, para las griegas? Las están dejando ya, las están relegando, como dicen ahora, no las están incluyendo. Cuando los apóstoles se vieron acusados de esa manera, de ser imparciales, de hacer acepción de personas, entonces dijeron, bueno, pero entonces escojan a 7 de la congregación para que se dediquen a eso. Y nosotros nos vamos a dedicar a lo que nos corresponde, que es orar y estudiar las Escrituras para poder compartirlas. Entonces fíjense que ellos se abstienen de hacer en la práctica la obra social, el reparto en las mesas, y se lo dejan a 7. Esos 7 tienen una responsabilidad, pero para que cumplan esa responsabilidad, entonces les ponen unos requisitos. Son los primeros requisitos de un reglamento interno, digámoslo así. De una forma administrativa, porque siempre que hay un grupo y que va creciendo, se necesitan formas administrativas. Entonces, les ponen 4 requisitos. Y dicen, llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque para repartir las compras, si tú no tienes el Espíritu Santo llenando tu vida, pues tú se la das solo a tus amigos. Ya sabe, ¿usted no ha oído esa queja alguna vez en la iglesia? Pero yo no sé por qué siempre le dan al mismo. Claro, es que es amigo del director de obra social. Entonces, la obra social no solo se hace con emociones ni sentimientos, se hace con el entendimiento, se hace bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero para eso también se necesita sabiduría. Se necesita buen testimonio. El problema es que uno, para tener buen testimonio, necesita tener la llenura del Espíritu Santo. Y tiene otro requisito más, se lo dejo de tarea para que usted lea Efesios 6. Entonces, pero lo que me llama la atención es que el requisito principal es ser lleno del Espíritu Santo. Aquí está diciéndonos que el Espíritu Santo, dice, son las arras de nuestra herencia. O sea, es un avance que Dios nos da como pisando un negocio, y dice hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros somos una posesión de Dios que Él adquirió por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, Él nos adquirió, Él nos compró, porque eso se lo recuerdan a los corintios, que eran muy parciales, les gustaba el pleito y tenían todos los dones, pero no eran espirituales. Entonces, a ellos les dicen, ¿verdad?, que necesitan dar el fruto del Espíritu. Y aquí nos está diciendo que somos la posesión adquirida, y entonces a ellos les dice, ¿o no sabéis que habéis sido comprados por precio? Que no sois vuestros, ¿verdad? Entonces nosotros no somos de nosotros, a nosotros nos compraron, nos adquirieron en el mercado de los esclavos, ¿cierto? Porque nosotros éramos esclavos del pecado, porque todo el que hace pecado es esclavo del pecado, y nosotros estábamos así. Efesios comienza hablando de eso. Entonces Él adquirió una posesión. ¿Para qué? Para que su gloria fuera alabada. Fíjense que allá a Israel le dicen, ustedes son mi posesión, mi especial tesoro. A ustedes son pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Dice, para alabanza y gloria de mi nombre.
Para eso los escogí, los llamé, los formé, los hice. A nosotros nos pusieron porque ellos fallaron. Pero ahora estamos nosotros aquí. Y la única forma de no andar fallando, porque de pronto uno falla algún día, yo no niego eso por la humanidad que uno tiene y se descuida, uno se descuida. Eso lo dice la parábola del trigo y la cizaña. Habían unos servidores, pero también había un dueño de un campo. Ese dueño sembró una buena semilla. ¿Pero qué dice? Dice, los cuidanderos, los servidores se durmieron. Y vino un hombre malo y sembró cizaña entre el trigo. Claro, cuando uno se descuida, después quiere mostrarse que uno sí. Y la solución es, cortemos la cizaña, arranquémosla, saquémosla. Y el Señor dice, no, aguántense ahí. Esta no es la hora de demostrar celo, sino prudencia. La cizaña y el trigo se parecen tanto que se necesita un conocimiento especial, así que ustedes no me van a tocar ese cultivo. Hay que esperar que den fruto y entonces yo voy a enviar a los especialistas para que ellos que saben distinguir, distingan entre el trigo y la cizaña. Y entonces sí, recojan el trigo en mis graneros, corten la cizaña y la echen en la candela. Por eso aquí siempre habrá algún atravesado, como dice un amigo mío. Alguno se atravesará en el camino del otro. Eso es inevitable en el reino de los cielos. Y la iglesia está en el reino de los cielos. Por eso la Biblia dice, es necesario que vengan los tropiezos. Dice, pero hay de aquel por medio de quien vengan los tropiezos. Mejor le fuera que se guindara una piedra de molino de asno en el cuello y se tirara de cabeza en el mar. Eso es grave. Por eso dice, mirad cómo tratáis a los más pequeñitos. Entonces, todo eso implica que uno debe estar lleno del Espíritu Santo. Y aquí lo dice Efesios, que primeramente era para los judíos y después para nosotros. Y termina diciendo, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. O sea, todos los que Dios llame al servicio deben ser llenos del Espíritu Santo. Y fíjense que no estoy hablando de salvación, para que alguno no salga aquí después del culto. Entonces yo estoy perdido. Yo no estoy hablando de la salvación. Estoy hablando del servicio. Porque en Gálatas, capítulo 4, dice que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, para que nos redimiese del poder de la ley. Y entonces dice, y nos adoptase como hijos suyos. Bueno, aquí estamos ya adoptados. Porque el único engendrado directamente por el Espíritu Santo es Jesucristo. Por eso a Jesucristo le dicen el unigénito Hijo de Dios. Se lo demuestro. San Juan 1:18. O sea, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También podría decir el unigénito Hijo que está dentro del Padre, porque es lo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron, muéstranos el Padre y nos basta. Y Él dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿O es que tú no crees que yo estoy dentro del Padre y el Padre está dentro de mí? Y si no me crees por lo que te digo, créeme por lo que hago. Entonces, allí miramos que el versículo de Juan 1:18, eso es lo que significa. Nosotros podemos mirar entonces que dice allí que por cuanto sois hijos, dice porque Él nos ha adoptado como hijos a nosotros. Y por eso es que no importaba su condición
o su apariencia. El Señor Jesucristo así lo salvó. Usted vino como estaba, porque es que hay gente que no se entrega y no se bautiza y no se convierte porque dice, déjeme que cambie un poquito. No, es que usted solo no va a poder cambiar. A veces ni sabemos qué es lo que nos tienen que cambiar. Pero Él sí sabe. Entonces, Él por eso, y usted oirá a cualquier predicador del Evangelio, y venga aquí adelante, venga como está. El Señor es el único que puede cambiarle el corazón. Y eso es lo que usted va a oír, porque eso es verdad. El único que puede transformar el ser es Dios. El único que convierte el alma es Dios. Y lo hace por su palabra. Por eso yo dije que directamente el único engendrado es Jesucristo, porque eso se lo dijeron a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Dios Altísimo. Entonces Jesús, ya aclaramos que es el único engendrado por el Espíritu Santo, directamente, sin palabras, sin nada. Él mismo vino, hizo lo que tenía que hacer. Eso es un milagro. Y también es el cumplimiento de una señal dada a Israel, ¿verdad? He aquí que la Virgen concebirá. Eso es un milagro. Ninguna virgen concibe. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Isaías no dijo más nada. Él lo dijo y ni siquiera de pronto lo entendió. Pero en Mateo 1, cuando le dicen a José cómo es el proceso, porque él quería dejar a María porque pensó que lo había engañado, le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto aconteció para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. He aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es la forma en que Dios está con nosotros. Entonces, ese Dios con nosotros en Jesucristo, porque Dios estaba en Cristo, dice que nos adoptó como sus hijos. No importaba la condición, unos más maluquitos que otros, unos más feitos que otros, unos más empobrecidos que otros. Pero al fin y al cabo todos estábamos sin esperanza y sin pacto, sin ciudadanía, lejos de las promesas de Dios. Y Él nos adoptó y nos hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y entonces dice, por cuanto sois hijos, para no seguir abriendo ventanas. Entonces terminemos el versículo. Dice, y por cuanto sois hijos, hijos adoptados, Dios envía el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Porque ese es el cumplimiento de la promesa, que pondría un corazón nuevo, un corazón de carne, pero también un espíritu nuevo. ¿Dónde? Dentro de nosotros. Por eso yo digo que está dentro. Algunos dicen que es una influencia, pero ahí dice que estará dentro. Entonces yo digo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque también lo da a entender Juan 14, donde dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, les voy a dar un consolador, ¿verdad? Y parece que fuera otro, pero él dice, no, el otro consolador que les voy a dar es el que mora con vosotros. ¿Quién moraba con ellos? Jesús. Dice, pero estará o sea, dentro de vosotros. O sea que el que está dentro de nosotros es Jesucristo en el poder de su resurrección, que no es otro que el mismo Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque para ser testigos de primera fila, por eso usted ve que yo llego aquí, así sea tarde, yo me siento ahí. El pastor me da el honor de venir y sentarme allá al lado de él, pero yo nunca llego arriba, yo llego ahí. Y entonces, porque eso también lo dice la Biblia, cuando tú llegues a una fiesta, no te pongas de primero, porque de pronto te bajan y ponen a uno más grande que tú ahí. Y comienzas la fiesta con vergüenza, rebajado. Entonces, mejor tú siéntate un poquito, que de allá te suban, la gente ve que te están dando honra. ¿Así dice la Biblia o no? Así dice. Entonces uno tiene que aprender de eso. Entonces fíjese que el Señor prometió estar en nosotros. Y ya en nosotros, Él nos pone en primera fila. ¿Para qué? Para que seamos testigos. ¿De qué cosa? Del poder de Dios. Dios tiene todo poder. Y Él nos quiere mostrar a nosotros todo el poder que tiene, para que nosotros alabemos su gloria. Así que por eso fue que yo acepté el desafío cuando Él me llamó. Porque Él me llamó a servirle y me puso en un lugar que me decían que era imposible, que eso no iba a dar chicle, así dicen en mi tierra, a lo que no produce fruto. Eso no da chicle, me dijo un anciano de la iglesia, que los demonios cuando lo veían se espantaban con él. Y yo no sé, el mismo Dios permitió que fuera Él el que me dijera que ese pueblo no iba a dar chicle. Yo lo único que me dije para mí mismo, para no faltarle respeto al viejo, fue: si el Dios que yo conozco desde que soy un niño es quien dice ser, no será como Él dice. No será como el anciano dice. Y de hecho, hoy en día hay varias iglesias en ese lugar. Porque eso es lo que dice Isaías 35. Dice: el desierto florecerá. ¿Verdad? La gloria del Carmelo y del Líbano le serán dadas al desierto. Florecerá profusamente como la rosa. Y entonces dice: el cojo saltará, los ciegos verán. ¿Cierto? El mudo hablará, dice, porque ellos verán la gloria del Dios nuestro. Para que ellos vean la gloria del Dios nuestro, nosotros tenemos que estar llenos de la gloria de Dios. Cuando hicieron el templo, Salomón hizo un pacto con Dios, ¿verdad? Y él empezó a dar un discurso muy hermoso que si uno le pone la emoción, uno hasta termina llorando. Y entonces dice que ellos solo empezaron a alabar. Fíjense cuando hay la disposición, el coro no tiene que ser tan largo. Solo decían los levitas, cantores: porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y volvían y lo repetían: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Y cuando estaban cantando eso, dice que la casa se llenó de la gloria de Dios, se llenó de humo y nadie podía entrar a causa de la gloria de Jehová que estaba en el lugar. Entonces fíjense, uno tiene que aprender de eso. Entonces usted y yo ahora somos la casa, ahora somos el templo. Y en la corroboración de que somos la casa es que el Señor envía su Espíritu a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque Él quiere mostrarnos su gloria. Así que no se quede solamente hablando en lenguas. Algunos ni siquiera ahí llegan. Un hermano se me acercó llorando el otro día que estuve por allá. Me dijo: hermano, yo tengo 11 años de bautizado y todavía no hablo en lenguas, hermano. Y se puso a llorar. Y entonces pues yo lo estuve aconsejando, ¿verdad? Porque hay más de una causa por eso. Pero lo básico
es que yo debo creer. Porque a los Gálatas se lo dijeron. Y si ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe. Pero es que a veces uno no quiere oír. Y si oye, no oye con fe, empieza a rechazar el sermón desde el inicio. Y allá adentro uno está, y eso no es así. El pastor que vino el otro día dijo otra cosa. Pero eso pasa porque usted no lee la Biblia. ¿Verdad? A veces pasa. Entonces uno empieza a resistir. Y eso es un pecado. La Biblia dice, no resistáis al Espíritu Santo. No resistáis al Espíritu de gracia. Claro, cuando a mí no me conviene, yo me resisto a aceptar la verdad. Porque no me conviene, o porque yo no siento, o porque yo no pienso. Pero es que aquí no es lo que yo siento ni lo que yo pienso, sino lo que Dios dice en su palabra. Entonces fíjese, el Espíritu Santo es el único que da poder para ser testigos de Él. Y por eso aquí dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En cualquier parte. Jerusalén, Judea, Samaria. Dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, si yo estoy ungido con el poder del Espíritu Santo, en cualquier lugar puedo ser testigo. En cualquier lugar, comenzando en mi casa. En mi casa yo me pongo a cantar. Vea, le voy a dar un testimonio. Yo era tesorero distrital de los conquistadores en mi distrito. Y un día se me enredaron las cuentas. Y me faltaban 14 millones de pesos. Eso hace como 30 años. ¿Cuántos eran hace 30 años 14 millones de pesos? Un mundo de plata que yo nunca había visto junto. Ni siquiera el fondo tenía eso. Y a mí me hacían falta 14 millones. Ya tenía 3 días y me estaba volviendo loco, ya no dormía. Me tocaba dar el informe en la asamblea distrital. ¿Ah? Yo, ay Señor, yo no me la he robado, Señor. Yo soy temeroso de ti, Padre. Y yo rogándole al Señor, y ya llevaba 3 días y no dormía. ¿Y sabe qué? Yo dije, bueno, Señor, tú proveerás. Y empecé a cantar un coro. Y empecé a alabar al Señor y a decirle que Él era bueno en la alabanza. A mí me enseñaron a cantar en la casa. Y si usted pregunta en el CAN, los empleados saben que yo me pongo a cantar por las escaleras. ¿Ah? Y que yo paso en medio de ellos y me pongo a cantar. A mí no me da pena alabar a Dios. Me dirán que estoy un poco chiflado o cualquier cosa. Es lo más que pueden decir. Pero nada más. Entonces yo me puse a alabar a Dios, pero a alabar a Dios, no a cantar música neutra, no, a alabar a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que el Señor me puso el sentir, mira los libros. Yo pasé como media hora alabando a Dios. ¿Ah? Y hablando en lenguas ahí yo solo. De pronto ni mi esposa se dio cuenta, pero yo estaba en la presencia de Dios. Entonces fui y miré los libros. Hermano, yo me había pasado como una semana revisando esos libros. Y no encontraba el problema. Y cuando abrí y miré así, enseguida así, ahí. Por ponerle un ejemplo, en vez iba a 34 y yo había puesto 43. Y por invertir esos números me faltaban 14 millones de pesos. Pero fíjense cómo Dios arregla los números y le arregla los ojos a uno. Yo me puse a llorar. Usted dirá, ve la gran cosa. Bueno, para mí eran 14 millones y me iban a destituir de pronto. Para mí sí era grande el que un par de números no estuvieran en su lugar adecuado. Entonces, yo soy testigo del poder de Dios. En mi casa, que mi hija se está muriendo. Una vez mi hija se estaba muriendo. Yo no tenía plata.
Yo era un obrero en el lugar donde me dijeron que me iba a morir de hambre. No entraban diezmos, porque no había ni alfolí. Cuando entraban, yo creo que ni 10 pesos entraban. Y el problema era que el pastor mío me había dicho, cuando entren diezmos usted no podrá tomar los diezmos, porque cuando entren diezmos usted los va a usar para construir el templo y la casa pastoral. Así que ni si hubiera entrado yo podía tomar la plata. Y entonces enferma mi hija, tenía 3 días que no hacía sus funciones físicas, no iba al baño, no hacía nada. Estaba morada ese día, no podía respirar. En ese pueblo no había médico, pero tampoco había puesto de salud. En ese pueblo estaba lejos de la cabecera principal, era un hueco así metido. Con razón me dijeron que me iba a morir de hambre y que ahí no daba chicle. Pero había una promesa, que cuando uno predique el evangelio, Dios va con uno. Si usted lee en el Antiguo Testamento, de lo que se aseguraba la mayoría de los líderes, era que Dios fuera con ellos. Dice, si tú no vas conmigo, déjame aquí. Y de lo que yo sí estaba consciente, era que Dios estaba conmigo en ese hueco. Entonces mi hija se está muriendo. No hay carro, porque tampoco había carro. En el pueblo habían 2 camioncitos viejos y ninguno de los 2 estaba ahí en ese momento, sin ni a quien pedirle el favor. Pero ¿sabe quién estaba? El Espíritu Santo. Entonces llegó una viejita, que eran las primicias del lugar, una ancianita. En ese tiempo tenía yo como 8 viejitos ahí. Pero se levantaban a las 3:30 de la mañana y me llamaban. Pastor, vamos a orar. Yo era soltero al principio, entonces ellos venían y me llamaban a las 3:30 para que hiciéramos la devocional a las 4. 8 viejitos, que de pronto alguno puede decir, ¿para qué sirven 8 viejitos? Bueno, para orar. Y entonces llegó la primera viejita que creyó ahí y me dijo, pastor, ¿qué le pasa? Y mi hija se está muriendo y no puedo salir para ningún lado. Si salgo corriendo, no llego. Si llega un médico, ya no hay tiempo. Le dije, vamos a orar. ¿Usted cree que el Señor está aquí? Yo, sí, Señor. Sí, pastor. Y bueno, vamos a orar. Y nos ayudó la viejita a orar, a mi esposa y a mí. Y vimos la gloria de Dios, porque el lugar donde estábamos, como que hubiera temblado, porque de pronto cuando abrimos los ojos, estaba lleno de gente alrededor. ¿Ah? Y mi hija empezó a hacer de todo, le empezó a funcionar todo, ahí mismo. Pues yo soy testigo del poder de Dios. Ahora le sirve a Dios en México, es esposa de un pastor. Está viva porque Dios le dio la vida. Pero no solo eso. Ya sabemos quién es el Espíritu Santo, ya se lo dije. Y Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu. Y en Apocalipsis 15 dice que es el único santo. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Entonces, no hay duda de que el Espíritu Santo es Dios. Y también es el Señor. Y es el Espíritu Santo el que nos guía en el servicio y nos dice dónde tenemos que ir. Porque yo puedo salir aquí casa por casa. Hay obreros que le ha pasado eso. Los mandan a un pueblo y había un pastor, un obrero que decía, estos pastores son flojos, yo me he dado cuenta, ellos no salen. Los más viejos ya no salen. No visitan, no evangelizan. A mí mismo me lo dijo una vez un hermano diácono, me lo dijo, y que pastor, usted no evangeliza, por eso es que yo no evangelizo. Y yo le dije, ¿acaso tú vives conmigo para que tú sepas si evangelizo o no?
El único que sabe eso es el Espíritu Santo, si yo evangelizo o no. Porque ese obrero dijo, ahora verá que les demuestro cómo es que da resultado una obra. Y entonces dice, me voy a levantar tempranito. Y a las 8 de la mañana, después que me bañe y desayune, salgo casa por casa hasta las 12. A las 12 regreso a almorzar, almuerzo y salgo otra vez a la 1:30, casa por casa donde no haya ido. Y verán cómo crece esto. Pero a los 6 meses no había bautizado ni uno. ¿Y sabe por qué? Porque un día Felipe, que había llegado a Samaria predicando el nombre de Jesucristo y el reino de Dios, y tenía la iglesia llena así como aquí, y entonces el Espíritu Santo le dijo, vamos para el desierto. Ya lo transportó, no necesitó de avión, ni de carro, ni de bus. Porque el Espíritu Santo puede hacer eso o no lo puede hacer. Y lo transportó y lo puso en el desierto. De pronto él se ha podido preguntar, ¿y qué hago yo aquí? Y de pronto ve que viene un carro. De esos de los de antes, claro. Viene por el desierto. En el carro viene un etíope. Y entonces el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. Fíjense cómo es la cosa. Acércate al carro. Y él se acerca al carro. Y el Espíritu Santo le muestra al hombre qué va haciendo. Y él dice, inspirado por el Espíritu, ¿tú entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y a partir de lo que leía, le explicó las Escrituras y el Evangelio. ¿Y sabe qué sucedió? Porque usted ha leído la Biblia. Que llegó un momento en que él le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le dice, si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, bien puedes. Y dice, y descendiendo al agua, Felipe y el etíope le bautizó. Entonces, fíjense el proceso. Dios me saca de un lugar, me pone en otro, me dice a quién, me dice cuándo. Y termino bautizando al hombre. El problema es que algunos se han bautizado porque le han dicho, ¿y usted cuándo se va a bautizar? Va a dañar la banca y la silla ahí. Tiene como 20 años, está viniendo aquí. Es que si él no se ha arrepentido y no se ha convertido, aunque lo empujes en el agua, no nace de nuevo. Y entonces tienes tú un inconverso bautizado. Y tienes que estar obligándolo a diezmar, a ofrendar, tienes que estar obligándolo a cantar, tienes que estar obligándolo a todo, a que dé el voto. Y aquí sí piden plata, eso es porque no se ha convertido. Empieza a criticar al pastor, empieza a pelear con los hermanos. ¿Y por qué? Porque está bautizado, pero no se ha convertido. Mira, Zaqueo no se había ni bautizado. Pero él quiso, él sintió conocer a Jesús y buscó la forma. Y se subió en un árbol bien alto y casi nadie mira para arriba. Cuando usted va caminando no va así. Pero Jesús sí mira para arriba y mira para abajo y para todos los lados. Así que cuando iba a la altura de Zaqueo, hizo así: ¡Ey, Zaqueo, date prisa, desciende a prisa, que voy es para tu casa! ¿Y por qué para tu casa? Dice, porque es necesario que yo pose en tu casa. Es una necesidad que Jesucristo more dentro de nuestras vidas. Y eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Jesús morando en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que sepamos dónde ir, cuándo ir, cómo ir, qué hablar, qué decir. Una de las peticiones de San Pablo, porque todos tenemos peticiones hasta San Pablo. Un día usted oye a San Pablo pidiendo oración. Porque algunos dicen, no pida oración, ore usted. Pablo pedía oración a veces. ¿Y qué pedía en oración? Dice, que el Señor, cuando abra mi boca, me diga qué hablar. Que yo pueda hablar lo que tengo que hablar. Porque yo me sé la Biblia de memoria, pero no todas las veces le digo lo mismo.
Es fácil, usted puede decirle a la inteligencia artificial que le dé un sermón y se lo da mejor que el mío. En estructura me refiero, ¿verdad? Exegéticamente hablando, de pronto mejor que el mío. Y usted puede decir, oye, el de la inteligencia está mejor que el de él. El de él se ve un poco enredado. El problema es que el mío está ungido y el de la inteligencia no. Y así está enredado. El Espíritu Santo lo usa. Porque a veces su problema es tan enredado que solo un enredo lo soluciona. No critique los sermones de nadie. Porque si usted oró para que Dios le hablara, entonces ¿para qué después lo va a criticar? Está criticando a Dios, que ni siquiera sabe contestar una oración según usted. Pero es el Espíritu Santo el que dice dónde. Hechos 8, 26, 39 y 40 se lo muestra. El Espíritu dice ¿a quién? ¿Verdad? ¿A quién? Pablo está orando. Señor, yo quiero ir a Bitinia. Porque usted puede querer ir a muchas partes. A mí también. A mí me gustan los lugares bonitos. A usted le gustan son los feos. A todo el mundo le gustan los lugares bonitos. ¿Y quién no quisiera ir a un lugar bonito? ¿Ah? Oiga, cuando me saquen del consistorio, que me pongan aquí en Belén. Esto está bonito. Yo puedo querer eso, ¿verdad, hermano Excel? ¿Usted qué dice? De ahí a que me lo den. Eso es otra cosa. Hay un dicho que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces no es donde yo diga, ni donde yo quiera. Por eso cantamos, no lo que quiera hacer, ni donde quiera ir. Pues ¿quién soy yo que deba decidir? Entonces, mi Padre escogerá. Bueno, entonces sí. Yo quiero ir a Bitinia. Y el Espíritu Santo le dijo, no vas para Bitinia. Entonces quiero ir allá. ¿Cómo es que se llama el otro lugar? Del otro lado. Allá tampoco. Dice, bueno, entonces me pongo en oración en el Espíritu. Porque se puede orar en el Espíritu o se puede orar en la carne. Y entonces el Espíritu Santo le muestra una visión. Un hombre que dice, pasa y ayúdanos. ¿Verdad? Y él comprendió y dice, allá es donde quiere Dios que yo vaya. Así que un día entró en Macedonia. Y la primera ciudad de la provincia de Macedonia es Filipos. Y llegó el día de reposo. Y se llegó a un lugar donde estaban unas mujeres tiñendo telas. Y empezó a hablar. Y cuando empezó a hablar, dice que el Espíritu Santo impactó el corazón de Lidia. Porque es el Espíritu Santo el que habla. Por eso hay que estar lleno del poder del Espíritu Santo. Porque la unción es la que rompe los yugos. La unción es la que parte las cadenas. No soy yo, es Él. Le digo una cosa, que ya están rotas. Y para que usted entienda que ya están rotas, tiene Él que convencerlo que están rotas. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor para anunciar buenas nuevas a los abatidos, declararle apertura de la cárcel a los presos, a los oprimidos por el diablo, libertad a los cautivos, apertura de la cárcel. Y todo el mundo lo quedó mirando así, pero ¿por qué está diciendo esto? Y para rematar, están esperando y él se levanta y dice, desde este día, hoy, se ha cumplido esto en medio de vosotros. O sea que para mí la cárcel está abierta, las cadenas están rotas, los oprimidos están libres, los cautivos ya no están. Y si tiene dudas, mire lo que le dijo Jesucristo a Juan. Porque Juan desde la cárcel le mandó a preguntar, ¿eres tú el Mesías, el que dijo aquella cosa, o esperamos todavía a otro? Y el Señor se puso a trabajar. Y después que trabajó, le dijo a los que les envió Juan, vaya y díganle a Juan. ¿Qué le dice? Los ciegos ven, los cojos andan,
los mudos hablan, los muertos resucitan, la cárcel es abierta. A los pobres es anunciado el evangelio. Juan no preguntó más nunca. Eso está cumplido, porque Él es. Dice, el Espíritu dice, ¿cuándo? El Espíritu dice, ¿qué decir? El Espíritu es el que da discernimiento. Porque un día estaba Pablo con un procónsul y había un mago que se le oponía. Y le hablaba mal. Yo me acuerdo que yo predicaba en el extranjero y después que salía de una casa que yo visitaba, que me habían abierto la puerta y yo iba allí, porque uno tiene que darle seguimiento a lo que comienza. Eso no es que uno ya habló y ya salvé mi responsabilidad. No, hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento. Un pastor llegó alegre un día y yo creo que se los he dicho a ustedes. Y llegó. ¿Y qué pasó? Que llegó alegre y todo el mundo lo vio riendo. Y dice, ¿usted por qué viene riendo? Porque bauticé una parejita. Y dice, ay, pero si usted tiene como 50 años de ser pastor, ¿cuántas parejitas no habrá bautizado? Sí, pero es que esta hace 25 años que le estoy hablando. Usted ya se hubiera aburrido entonces. Dice, ¿yo qué le voy a hablar? Si es un incrédulo, un corazón duro, ese ya no tiene remedio y nada más le he hablado 2 veces. Pero el Espíritu Santo es el que da discernimiento. Así que cuando Pablo se dio cuenta que había una oposición, un opositor, dijo, oh, hijo del diablo, lleno de toda maldad, te vas a quedar ciego para que aprenda a respetar al Espíritu Santo. Y lo mandó. Y cuando el procónsul vio que el otro quedó ciego y que no podía y no sabía dónde estaban las cosas, aceptó el evangelio. Recibiréis poder cuando seas lleno del Espíritu Santo. Y me serás testigo. Usted quiere ver, usted no quiere aburrirse. Ay, hermano, es que esta vida cristiana es pesada. Esta vida cristiana es difícil. Pero ¿sabe por qué? Porque usted está viendo las dificultades. No está viendo los milagros, no está viendo lo que Dios hace, no está viendo ni en su vida los resultados del evangelio. Y por eso se deprime, se aburre, se cansa. Y a veces se descuida y cae en el mal. ¿Pero por qué no se llena? Porque dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Yo le invito a estar de pie para yo poder terminar. Vea, por eso es que uno tiene que orar todos los días. Porque orando, usted también se va llenando. Porque ya está lleno. Los que ya lo recibieron, ya hablaron en lengua, ya lo recibieron, están ungidos. Lo que pasa es que es como una experiencia humana, se va desgastando. Entonces hay que ir renovando. Llénese del Espíritu Santo cada día. Llénese de la palabra. Vamos a orar. Entonces el Espíritu Santo representa para el creyente, para el evangelista, lo más importante de su vida. Señor Jesús,